En esta noche nos gozamos, estamos rompiendo el hielo. Nos alegra verles, saludarles a los hermanitos de casa, aquellos que se encuentren allí en sintonía, también al pendiente, también les saludamos en esta noche preciosa. Nos alegra que todos de cualquier forma y de cualquier medio que podamos recibir la palabra, lo podamos hacer siempre en el reposo de Dios, en la paz de Dios, porque cada vez que el Señor nos habla, pues siempre habrá algo que el Señor quiere comunicarle a su vida, que quiera comunicarme a mí, a cada uno de nosotros. Por eso quiero que en esta noche, en el reposo, en la paz del Señor, meditemos y reflexionemos en su palabra. Y quiero que por favor vayamos a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Al mensaje del día de hoy le hemos puesto la locura de Dios. Imagínense, precisamente cuando hablamos acerca de la locura de Dios, porque eso es lo que la palabra nos muestra, pastor, y ¿de dónde se está sacando eso? Y no, eso es lo que la palabra del Señor nos muestra, porque para nosotros hay cosas que parecieran locura, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber algunas acciones que algunos de nosotros podríamos hacer y quizás para algunos no tendrían sentido, ¿verdad? No tendrían lógica. Probablemente para algunas personas, algunas acciones, algunas decisiones, algunos pasos que algunos de nosotros podríamos dar u otras personas podrían dar, es probable que a nosotros no nos haga sentido aquello. Y podríamos decir, pero ¿por qué se le ocurrió hacer eso? ¿O por qué se le ocurrió hacer aquello? Quizás para nosotros no tiene sentido lo que determinada persona esté haciendo, pero para esa persona que ha tomado esa decisión o que está dando ese paso, que está emprendiendo determinada situación, para esa persona, en su mente probablemente eso sí tiene sentido, aunque para los que estén alrededor no haga sentido. Es probable que para esa persona sí. Y por eso es que cuando hablamos acerca de la locura de Dios, precisamente la Biblia nos enseña acerca de esto. Y por eso quiero que vayamos, capítulo número 1 de la carta a los Corintios. Vamos a enfocarnos desde el versículo, si gusta leamos el versículo número 20. Y luego nos vamos a trasladar hasta el versículo 25. Dice de la siguiente manera: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hay una pregunta, bueno, todas son preguntas, pero dentro de esto dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues dice, bueno, leamos el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice la palabra, salvar a los creyentes por la locura, dice, de la predicación. O sea, hay cosas que parecerán locura, ¿verdad? Pero vayámonos por favor hasta el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Oiga, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Vamos a ver, ya como que los ayudantes con urgencia se van. Bueno, aquí está, ¿verdad? Gracias. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sigamos. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Les está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Según la carne, ni tampoco ustedes, dice el apóstol Pablo a esa comunidad, son poderosos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero oiga el versículo que continúa, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, dice la palabra, a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
a lo fuerte, sigamos, y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y el verso 29 cierra diciendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No sé si logramos entender la preciosa palabra de Dios, pero yo cuando leía, mis hermanos amados, esta sección de la palabra que la hemos leído y releído en muchas oportunidades, pero de repente hay un punto de nuestras vidas en donde la palabra de Dios hace un clic en nosotros, ¿verdad? Hay un punto en donde esa palabra que la hemos leído por mucho tiempo hace ese clic. Y ahí Dios viene a hablar a nuestras vidas. Ahí Dios viene a comunicarnos su palabra. Y precisamente esta palabra ha hecho clic uno de estos días atrás. Esta palabra estaba en mi corazón para podérselas comunicar, pero ahí estaba reservada. Yo le digo, Señor, cuando desees que la comunique, la comunicamos. Y de repente el Señor nos pone para poderla comunicar. Y entonces, cuando pensamos acerca y al hablar acerca de lo que es la locura de Dios, visto desde el perfil que el apóstol Pablo está presentando a los corintios, esto nos hace pensar, mis hermanos amados, que en aspectos terrenos definitivamente y en aspectos propiamente humanos no logra encajar y no logra sincronizar los pensamientos de Dios a los nuestros, porque Dios ve las cosas desde otro ángulo que el que nosotros miramos. Por ejemplo, para ir avanzando y quizás ir comunicando la idea de lo que queremos presentar en esta noche. Por ejemplo, si se tratara de un equipo de fútbol, por ejemplo, los equipos, los dueños del equipo, ¿verdad? Siempre van a buscar futbolistas de talla. Siempre van a buscar futbolistas que puedan sacar la tarea en la cancha, ¿verdad, Maino? Si es un delantero el que buscan, si es un defensa, si es un portero, si es un volante, o si es el recoge pelos. No, ahí no, ¿verdad? Siempre buscan personas destacadas, personas profesionales, personas hábiles en su campo, en su área. Si se trata en el ambiente laboral, las empresas, las industrias buscan personas inteligentes, con capacidades impresionantes. Las organizaciones buscan, mis hermanos amados, un tipo de personal selecto. No van a buscar cualquier persona mediocre, no. Buscan y son muy selectivos en lo que desean. Ellos tienen bien claro qué tipo de personal desean que puedan integrar su organización. Y dentro de esto buscan lo mejor. Tratan de pasar a las personas por diversos filtros para que lo que va quedando pueda ser lo mejorcito según ellos. Por eso repito, dentro de los aspectos propiamente humanos o terrenos, siempre en esta tierra se busca lo mejor. Se busca la persona que esté mejor capacitada. La persona, yo en estos días estaba haciendo un trámite en la SAT y me topé con una dificultad personal, que tenía que hacer un arreglo, un ajuste dentro de mi perfil de la SAT y bueno, pensé en una persona. Yo dije, esta persona de repente me puede ayudar. Pero luego dije, no, necesito que alguien me pueda solucionar porque era un asunto en donde yo estaba tratando de hacerlo, pero me trababa. Habían cosas en donde ya no podía continuar, ya no podía avanzar. No sabía qué más hacer ahí. Me recordé de un amigo. Le digo, mira, quiero hacer una cita en tu oficina. No sé si me podés atender. Tengo esta dificultad por esta situación. No puedo hacer este trámite en la SAT. Necesito que me asesores, pero sobre todo necesito que me asistas para poder hacer este trámite. No tengas pena, me dice.
en tanto te sale tu situación. Y bueno, uno con gusto paga. Pero uno busca precisamente a los especialistas. Por ejemplo, usted tiene un problema legal. Usted busca a alguien que le pueda solucionar su problema, el asunto. Usted tiene problemas de salud. Usted busca a alguien especialista en esa rama, en ese campo, en esa enfermedad. Alguien que pueda tratar esa área. Porque usted sabe perfectamente que si abandona ese problema o esa situación en manos de alguien que es experto en la materia, usted sabe que esa persona le va a solucionar su situación. Pero creo que para asuntos que son bastante serios, nosotros no vamos a buscar cualquier persona que tal vez ni conozca del asunto para poderle entregar algo. Yo creo que no lo hacemos nosotros de esa manera, ¿verdad que no? Pero cuando leemos la palabra y podemos ver la forma, perdonen, tan quizás tal como lo dice aquí, ¿verdad? Porque para los hombres dice, esto es locura. Porque dice ahí la Escritura, ¿no ha enloquecido Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Porque Dios vino, mis hermanos amados, y no se fijó en gente con potenciales impresionantes. El Señor no buscó hombres y mujeres destacadas. El Señor no vino a sacar lo mejorcito y dejar lo peorcito. No, el Señor se fijó en usted y se fijó en mí. Y el apóstol Pablo, dentro de ese perfil, presenta básicamente diciendo que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, dice, para avergonzar, porque dice que Dios tomó lo que no era para avergonzar lo que era. Dice la palabra que aquello que era vil, aquello, mis hermanos amados, que era débil, y todo aquello que era necio, eso es lo que la Escritura dice. Nos menciona lo necio, nos menciona lo débil, nos menciona lo vil y nos menciona lo despreciable. 4 aspectos que el apóstol Pablo resalta, y dentro de ello estamos incluidos cada uno de nosotros. Es que, mis hermanos amados, que estemos nosotros integrando este reino, no es porque, es que qué perfil el mío, mira hermano Edgar. No es por lo bonito que podamos ser, por lo simpáticos, no es por el dinero, por la posición social en la que usted se encuentre, de ningún modo. Sino que nosotros nos encontramos aquí porque éramos, mis hermanos amados, tal como lo mencionamos, éramos lo necio, éramos lo débil, éramos lo vil y éramos lo menospreciable. Y a Dios, mis hermanos amados, le plació podernos escoger, porque Él sabía que eso vil, que eso necio, que eso débil, que eso menospreciable le iba a amar a Él, le iba a corresponder. Y por eso estamos aquí. Démosle una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso que nos ha escogido. Ese Dios maravilloso que fijó su mirada en usted. Él no puso sus ojos en los sabios de la tierra, en los doctos, en los capacitados, de ningún modo, sino que Él, mis hermanos amados, sencillamente le plació poner su mirada en nosotros. ¿Qué haya visto el Señor de bueno? No lo sabemos, ¿verdad? Ay, hermano, Él me ofende con eso. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Si usted es una persona sabia, se lo debe a Él. Por ejemplo, Salomón llegó a ser un hombre lleno de sabiduría. ¿Pero por qué? Porque Dios se la otorgó. Y no solamente le otorgó la sabiduría, sino que también le otorgó bienes y riquezas. Lo hizo un hombre poderoso.
Por eso es que todo lo que el hombre tiene se lo debe a él, pero no estamos aquí por bonitos. Por eso también el Señor le habla al pueblo de Israel diciéndole allá en Deuteronomio, creo que es el capítulo 7, si me ayudan hasta ahí, por favor, amor. O los hermanitos de casita también, ustedes, ¿verdad? Los hermanitos de casita poniendo ahí, porque hay preciosos hermanos que ponen ahí los textos en la transmisión, en la sección de comentarios. Pero dice la palabra, no por ser vosotros más que los otros pueblos os ha escogido Jehová. No por ser vosotros, dice la Escritura. ¿Cuánto es? ¿Lo tienes ahí, Erika? 7:7 de Deuteronomio, léelo por favor. Oiga, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, ni os ha escogido. Oiga, pues vosotros erais. Éramos, bueno, le está hablando al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento se nos habla a nosotros. Pues vosotros erais, dice, el más insignificante de todos los pueblos. Es que cuando nos ponemos a pensar en qué es Israel, ¿será una potencia mundial Israel? Bueno, claro, ahora es un país bien desarrollado, pero hablando acerca de las potencias mundiales, Israel en ese tiempo, olvídese, apenas era un pueblo nómada, que no tenía identidad. Si el pueblo de Israel hasta hace poco, en 1948, se hizo nación, imagínense, hasta hace no mucho tiempo, no tiene ni 100 años de haberse hecho una nación. Un pueblo, mis hermanos, que en sus inicios era un pueblo nómada. No era un pueblo poderoso, no era una gran potencia. Pero todos temblaban cuando se oía hablar del pueblo de Israel. No por lo que ellos fueran, sino por quién estaba con ellos. Imagínense que el pueblo egipcio fue devastado por el pueblo, no por el pueblo de Israel, sino por el Dios del pueblo de Israel, mis hermanos amados. Imagínense, es que no es quienes nosotros seamos, sino a quién nosotros servimos. Por eso es maravilloso entender la locura de Dios, aquello que quizás para la gente no hace sentido, aquello que en algún momento nosotros no podríamos entender. ¿Cómo es posible de que Dios se vaya a fijar en determinada persona? Por eso le decía, imagínense si usted tiene algún negocio, o si usted quiere llevar a cabo algo, usted busca a alguien que le dé la talla. Usted busca a alguien que realmente le vaya a corresponder. O aún, ¿verdad? Las parejitas buscan a alguien que les corresponda. Sí, que puedan complementarse, que puedan sacarla adelante la batuta, ¿verdad? No echarse al hombro una carga. Muchos saben escoger. Entonces digo esto porque hay cosas que nosotros no las logramos entender de la forma en que Dios procede, de la forma en que Dios actúa. Por eso el apóstol Pablo habla al respecto sobre lo que es la locura de Dios, porque Dios busca lo vil, lo menospreciable, aquello que era rechazado, aquello que la sociedad no daba ni un centavo, aquello, mis hermanos amados, en quien nadie se fijaba. Por eso en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel habla cuando dice: yo pasé junto a ti cuando estabas tirada en el campo, dice, y te vi sucia en tus sangres, porque mis hermanos, a la nación de Israel, porque es precisamente en un lenguaje alegórico que el profeta está hablando, porque esa era literalmente la condición del pueblo, ese pueblo que fue menospreciado, ese pueblo que nadie se fijó en él, sino que dice la palabra, creo que es capítulo 16 de Ezequiel, ¿sí? 16 y verso 6. Veamos, porque mis hermanos amados, eso es lo que Dios hace. Aquello que para otros es desechable, aquello que para otros ya no sirve, Dios dice: a mí me es útil.
a mí me sirve, a mí me es funcional. Yo lo puedo restaurar, yo lo puedo levantar y yo puedo hacer de él o de ella algo poderoso. Vea, dice, yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres. Verso 17. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Leamos todavía, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Pero oigan, mis hermanos amados, esta nación había sido despreciada. Esta nación fue rechazada desde el momento del alumbramiento. No sé si leímos desde el versículo donde fue desechada. En el verso 4 leamos, dice, y en cuanto a tu nacimiento, dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Es que es impresionante, mis hermanos, parte el corazón muchas veces ver cuadros de esta naturaleza en nuestro contexto. Niños o niñas que son abandonadas en un basurero, que son abandonadas, mis hermanos, en algún lugar. O no sé cuántos podemos recordar un caso que no hace mucho tiempo. ¿Recuerdan aquella noticia en donde la mujer agarra a la niña y la lanza a un río de agua sucia? Es que corazón tan despiadado. Qué impresionante ver una actitud de esa naturaleza. Y aquí por eso el verso 4 precisamente nos presenta esa acción de repudio, esa acción de rechazo, esa acción en donde a esta nación, hablando en aspectos propiamente espirituales, fue abandonada. Por eso dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Imagínense. Y por eso ahí continúa, leamos el verso 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio, dice, de tu vida en el día que naciste. Y por eso el verso 6 ya inicia diciendo, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Sí, te vi sucia y te dije, vive. Mis hermanos amados, eso es literalmente entonces lo que Dios ha hecho también con usted, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él, mis hermanos amados, ¿qué haya visto en nosotros? No lo sabemos. Yo hasta el día de hoy le sigo preguntando, ya después de más de 20 años de vida cristiana, de haberme encontrado con Él, le sigo preguntando porque no logro entender. Señor, ¿qué fue lo que vistes en mí? ¿Qué fue lo que vistes en mí? Porque no logramos entender, mis hermanos. Cuando éramos unos vil pecadores, cuando nos encontrábamos en nuestras inmundicias, porque no crea, el Señor no nos fue a buscar ya estando restaurados, estando limpios, transformados, no. Señor, no, cuando llegó a nuestro camino, nosotros estábamos llevando una vida perdida. Una vida perdida. Pero ese es el Dios del que estamos hablando, que actúa con locura, que para la mente humana no hace sentido la forma en que Dios actúa. No tiene lógica la forma en que Dios procede, pero para Él sí. Porque Él ve más allá de lo que el ojo físico puede ver. Él ve más allá de lo que, mis hermanos amados, el hombre puede ver. Por eso allá en el libro de Samuel dice la palabra de que Dios no ve lo que mira el hombre, sino que Dios ve el corazón. El Señor sabía que usted tenía buen corazón. El Señor sabía que usted tenía buenos sentimientos.
El Señor sabía que usted le iba a amar con mente, corazón, fuerzas y voluntad. El Señor sabía perfectamente que nosotros le íbamos a corresponder, que íbamos a ser esa población agradecida, que no íbamos a actuar con menosprecio como actuó el pueblo de Israel. Él sabía que usted y yo sí le íbamos a corresponder, que usted y yo, mis hermanos, íbamos a manifestarle gratitud a Él como resultado de Él haber puesto su mirada en nosotros. Por eso es que estamos comunicando esta palabra, porque mis hermanos amados, esa es la forma tan extraordinaria que Dios actúa, pero que muchas veces para nosotros no tiene sentido. Y hay formas en que Dios actúa y que parecieran locura, como por ejemplo, vayamos al capítulo número 7 del libro de Jueces. Vayamos al capítulo número 7 del libro de Jueces, porque acá entra en escena precisamente un personaje llamado Gedeón. Un personaje al que el Señor ha llamado. Y lo ha llamado para que, capítulo 7 de Gedeón, de Jueces, perdón, que capítulo 7. Sí, pero vayámonos al capítulo 7, por favor. Porque ya en el capítulo 7 precisamente se encuentra el escenario donde ya Gedeón está recibiendo las instrucciones de Dios. Y él tiene que enfrentarse a sus enemigos. Pero aquí hay algo impresionante. Porque precisamente en este capítulo Gedeón se encuentra con un ejército de 32 hombres. 32 hombres integraba el ejército. Vea, levantándose pues de mañana. Leamos ahí en el 3 donde estás. Ahora pues haz pregonar, dice, en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca. Bueno, al inicio eran 32 hombres. Pero Dios dice, no, Gedeón, es mucha gente con la que te vas a ir a enfrentar contra tus enemigos. Y realmente para Gedeón y quizás para muchos de nosotros probablemente no tendría sentido, porque mientras más gente y mientras más numeroso pueda ser un ejército, más probabilidades van a haber de obtener la victoria. Pero como hay cosas que para nosotros no hacen sentido, pero para Dios sí, para nosotros es locura lo que Dios dice, pero para Él no, porque Él ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. Entonces Gedeón tenía 32 hombres a su disposición para ir a enfrentar a sus enemigos. Pero Dios dice, Gedeón, son demasiadas gentes. Entonces les dice, pregona sobre ellos, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y dice la escritura que se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedando únicamente 10,000 personas. Es decir, 22,000 eran miedosos, no tenían el valor de ir a la guerra. Y esos 22,000 podrían haber sido la causa de haber sido derrotados. Repito, hay cosas que nosotros no las vemos, hay cosas que nosotros no las logramos identificar, pero el Dios al que nosotros servimos, que pareciera que actuara con locura, que pareciera que lo que Él está diciendo o lo que está proponiendo no pueda concordar con lo que nosotros pensamos, pero Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Por eso es que cuando el Señor a usted le diga algo que quizás a usted no le haga sentido, usted hágalo, usted obedézcalo, usted sencillamente reciba las órdenes de aquel que se las está dando, porque quizás para usted no hace sentido, pero para él sí. Entonces el Señor le dice a Gedeón, pasa al listado y pregona, quienes tengan miedo, que se devuelvan a sus casas. 22,000 gentes se volvieron, quedaron 10,000. Pero dice, sigamos leyendo, y dice la palabra que de esos 10,000, todavía el Señor miraba que eran demasiados.
Demasiados. Entonces dice, y Jehová dijo a Gedeón, estamos en el verso 4, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y los llevó entonces a un arroyo, dice, entonces los llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, dice la palabra, a ese había que también apartar. Muchos cuando ven el agua, yo me imagino aquellos, precisamente, porque ahí hay dos grupos, dice, unos que iban a tomar el agua para llevársela a la boca con sus manos, pero hubieron otros que se tiraron de una vez, se acostaron y comenzaron a beber como lamen los chuchos, ¿verdad? Como lame el Firulais, como lame mi dashita. Ahí se tiraron muchos a la orilla del río, del arroyo, quitados de la pena y olvidados de lo que podría estar a su alrededor. Pero hubieron 300 hombres que cuando estaban frente al agua, doblaron sus rodillas y agarraban agua y con sus manos la llevaban a su boca. A esos hombres que Gedeón los contó, y eran 300 hombres, son los que el Señor le dice a Gedeón, ellos son los que te van a acompañar para ir a la guerra. Veamos, dice el verso 6, dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Fueron 7,700 hombres los que fueron despachados y se regresaron, y solamente Gedeón se quedó, mis hermanos amados, con 300 personas. Probablemente para cualquier líder, para cualquier caudillo, aquello no es lógico. Aquello no hace sentido para poder ir y enfrentar a una nación o a un pueblo bastante numeroso, bastante agresivo, bastante poderoso. Pero era la orden de Dios, enfrentar a un pueblo con 300 gentes. Y aparte de eso, no iban a utilizar espadas, ni escudos, ni lanzas, sino que lo que iban a utilizar, ¿qué era? ¿Se recuerda? Eran unas teas, eran unas vasijas de barro, sí, y unas trompetas, si podemos poner ahí, por favor, para tener bien claro. Mis hermanos, realmente no iban a utilizar ningún tipo de herramienta o de armas para poder pelear, para poderse enfrentar a sus enemigos. Y de una forma que quizás, mis hermanos amados, podría ser ilógica para la mente humana, es que Dios le dice a Jefté, tienes que ir y enfrentarte a este pueblo con estas condiciones, bajo estas condiciones y con estos instrumentos. Quizás para Gedeón aquello no tenía lógica, no tenía sentido, pero tal como lo estamos comunicando en esta noche, nosotros tenemos que hacer caso a la locura de Dios. Tenemos que hacer caso y aceptar aquello que Dios dice, aquello que Dios ordena, porque es probable de que nosotros pensemos que aquello no tiene sentido. Es como aquel hombre que viene Eliseo y le dice, ve y agarra tus saetas, y con tus saetas golpea en la tierra y golpea las veces que sea posible. Pero aquel hombre, para él pareciera como que aquello no tuviera sentido, pareciera una locura, pareciera algo, mis hermanos amados, una actitud quizás de humillación hacia el rey. Y dice la escritura de que aquel rey agarró las saetas y solamente tres veces pegó en tierra.
Y dice que Eliseo lo exhorta diciendo, si por lo menos hubieras dado 4 o 5 veces con las saetas en tierra, hubieras derrotado del todo a tus enemigos, pero por cuanto solo lo hiciste 3 veces, ahí hay un mensaje negativo para aquel rey. Porque repito, mis hermanos amados, pareciera a veces algunas cosas que son locura, que no tienen sentido, que no son lógicas. Pero si Dios las dice, si Dios nos manda a hacer algo, mis hermanos amados, sencillamente seamos obedientes. Obedezcamos a la orden de Dios. Ahí en Jueces dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mis hermanos amados, no eran herramientas de guerra con las que Gedeón se enfrentó a estos enemigos. ¿Y sabe qué pasó? Los derrotó. Los derrotó, porque esa es la forma en que Dios actúa. Esa es la forma como Dios procede. Esa es la forma, mis hermanos amados, en que Dios quiere glorificarse. Por eso es que hay cosas que para nosotros suenan a locura, pero sencillamente tenemos que ser obedientes a la locura de nuestro Dios, porque para nosotros sí es locura, pero para Él no, porque Él sabe perfectamente por qué lo hace. Él sabe perfectamente por qué procede de esa forma. Y tal como lo leíamos ahí en Corintios 1:29, Dios lo hace de esta forma. ¿Sabe para qué? Si lo podemos poner, por favor, para que usted y yo no nos podamos atribuir a nosotros mismos la gloria. Para que usted y yo no podamos atribuirnos la jactancia, sino que siempre podamos reconocer que es Él. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es de que nosotros no tenemos por qué gloriar, no tenemos de qué gloriarnos, porque toda la gloria es para Él. Todo lo que usted hace, todo lo que usted realiza, no, mis hermanos amados, cuando nosotros tenemos un éxito, un triunfo, cuando a nosotros nos va bien en algún asunto, la gloria es para Él, los aplausos es para Él, el reconocimiento, la admiración es para Él. Démosle una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso que siempre nos sorprende, mis hermanos. Que Él, mis hermanos amados, siempre se glorifica en muchos de los asuntos nuestros. Por eso toda la gloria es para Él, no es para nuestra jactancia, no es para nuestra vanagloria. Gedeón obtuvo una victoria y Dios lo hizo de esa forma para que Gedeón supiera que no iba a ser a través de sus fuerzas, que no iba a ser a través de sus capacidades, que la victoria y el poder derrotar a sus enemigos, Él no lo iba a hacer a través de su inteligencia, sino que lo iba a hacer a través de la sabiduría de Dios. Por eso, mis hermanos amados, qué Dios maravilloso el que usted y yo tenemos. Qué Dios maravilloso, siéntase dichoso ahí, si saque pecho usted por ese Dios bendito al que sirve, porque qué precioso es el Dios que tenemos, mis hermanos. Yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Como diría Marino, Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no. Claro, no lo canta con esa voz tan disciplinada, tan educada. No. Pero qué precioso, pero no nos avergonzamos del Dios al que servimos, mis hermanos, sino que con honra, con orgullo. Por eso Pablo decía, si de algo me he de gloriar, me voy a gloriar de la cruz de Cristo. En otras palabras, yo me voy a gloriar del Dios al que sirvo. Por eso es de que de Él sí nos jactamos, de Él sí nos gloriamos, porque definitivamente toda la honra y toda la gloria es para Él. En el capítulo número 4 del libro de Éxodo, vayamos por favor, y versículo número 10, capítulo 4, verso 10 del libro de Éxodo, Dios
Cuando nosotros nos ponemos a pensar, quizás tiempo nos hace falta. El tiempo a mí ya se me terminó. Yo he sentido que apenas unos cuantos minutitos he hablado, pero ya se me terminó el tiempo. Quizás con esto vamos a ir concluyendo, pero aquí nos habla la Escritura de Moisés, ese gran líder que realmente, cuando podemos ver el liderazgo de Moisés, mis hermanos, es un liderazgo impresionante. Moisés desarrolló un liderazgo impresionante dentro del pueblo de Israel. Pero un hombre que realmente no tenía las capacidades, un hombre que no tenía las habilidades, un hombre que no tenía las destrezas, un hombre que le hacía falta el potencial, y él mismo lo reconocía. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento también lo hemos reconocido? Porque en algún momento nosotros vemos nuestra vulnerabilidad. Muchas veces nosotros vemos nuestra incapacidad, porque así es. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de llevar a cabo determinada obra, determinada misión, determinado cargo, determinada responsabilidad. Pero el Dios que nosotros servimos es ese Dios que a todos aquellos que Él ha llamado, porque Dios no ha llamado gente capacitada. Dios no ha llamado ni ha buscado a gente que ha tenido ya la preparación para poder llevar a cabo determinada misión. En esta tierra volvemos nuevamente al mismo asunto. En esta tierra, en nuestra sociedad, se busca gente especializada en determinadas ramas, en determinadas áreas, en determinados campos. Gente que maneje el tema, que maneje la materia. Gente que conozca del asunto. Y se busca gente precisamente que se haya capacitado, que se haya especializado en esos campos. Pero Dios buscó gente incapacitada. Es decir, gente que no tenía la capacidad, que no tenía la habilidad, que no tenía las destrezas. Y por eso en el versículo 10, Moisés se sorprende. Y por eso dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor mío! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés lo reconocía. Porque Moisés sabía perfectamente quién es. Por ejemplo, yo conozco mis debilidades. Es decir, yo conozco mis deficiencias. Yo conozco aquellas áreas en donde yo no soy competente. En algunos casos me han dicho: mire, ¿qué le parece si porque me han hecho algunas propuestas? Y yo le digo: agradezco la propuesta, pero créame, no me siento capaz no doy la talla para poder llevar a cabo esta situación. Porque a veces nosotros nos sentimos, somos conscientes, somos realistas. Y Moisés sabía las deficiencias que tenía. Y entonces el Señor, como estamos hablando, que dentro de lo que es la locura de Dios no llamó a gente capacitada como se hace de una forma terrenal o humana, sino que Dios llamó gente que no estaba capacitada, que no estaba preparada, porque Él nos iba a capacitar. Por eso, mis hermanos amados, el que cada uno de nosotros estemos en este reino, ejerciendo cualquier posición que podamos ejercer, no es porque ya hubiésemos tenido la capacidad, sino que acá en el camino el Señor nos ha ido capacitando. Así que si en algún momento usted se siente, perdone la expresión, pero esa es la realidad. Si en algún momento usted y yo nos sentimos inútiles, sepa que si nosotros nos sentimos como Onésimo, que éramos inútiles en otro tiempo, pero ahora por la gracia bendita de Dios somos útiles en las manos de nuestro Dios, porque Él ha hecho que lo que no servía, que lo que era inútil, que aquello que era débil, que aquello que no tenía la capacidad, ahora lo tenga. Aquello que antes no servía, ahora pueda servir para la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos amados.
Y eso es lo que está haciendo con Moisés. Moisés era una persona que no tenía la soltura de palabras para poderse presentar ante una eminencia que era el faraón. Cuando pensamos, mis hermanos, lo que era la cultura egipcia, que ellos fueron uno de los primeros en estructurar un sistema educativo formal de las culturas antiguas. Ellos fueron los primeros en establecer la educación formal. Enseñaron a las personas a leer, a escribir, en las artes, en la música, en los números. Por eso es que podemos ver ya luego cuando se prohijó a Moisés, la Escritura dice de que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría, ¿qué? Egipcia. A Moisés, mis hermanos amados, lo fueron pero y ahí iba el plan de Dios. Pero bueno, digo todo esto, mis hermanos, porque Faraón, siendo ese tartamudo que él a sí mismo se lo atribuye, era el que se iba a presentar frente a una eminencia, frente a alguien docto, frente a alguien preparado, letrado. Imagínese estar delante de una eminencia. Yo no sé a quién le temblarían las piernas, pero a Moisés me imagino que le iban a temblar. Pero como Moisés no iba por voluntad propia, ¿verdad? Y él no iba a hablar por su propia cuenta, sino que él iba a hablar en el nombre del Dios al que servía. Por eso, mis hermanos amados, es que comunicamos esta palabra, porque dentro de esta palabra yo deseo entonces que usted pueda entender que a Dios le plació fijarse en nosotros. Nosotros somos parte de la locura de Dios. Nosotros somos parte, mis hermanos amados, de eso que no hace sentido, porque Dios no escogió a preparados. No, gracias a Dios hoy y con honra lo decimos, yo me siento satisfecho al tener dentro de la iglesia, dentro de la congregación, gente profesional, gente que se está preparando, y gloria a Dios por eso. Pero imagínense qué difícil hubiese sido de que el Señor cuando se trató de escoger hubiera buscado profesionales. ¿Qué hubiese pasado de nosotros? Pero Él no buscó títulos, Él no buscó nada de eso. Él buscó lo débil, lo necio, lo vil, lo menospreciable, para desvanecer la sabiduría humana. Y por eso es de que aquello que era débil, ahora Dios lo ha hecho fuerte. Aquello que no era sabio, ahora Dios le ha dado sabiduría. Por eso es impresionante ver a los cristianos, a los hijos de Dios con esas capacidades impresionantes con las que Él nos ha facultado, mis hermanos amados, porque lo que nosotros hoy somos, se lo debemos a nuestro Dios. Y por eso es que siempre lo hemos dicho, lo lejos que usted pueda llegar en esta vida, se los va a deber a ese Dios que actúa con locura. Bendito sea Dios por su palabra. Espero que a través de su palabra usted salga edificado, bendecido, y pueda llevar esa palabra en su corazón. Oremos y le damos gracias a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas, siempre vienes a hablar a nuestros corazones. ¿Cómo no agradecerte, nuestro buen Dios? ¿Cómo no corresponderte al poder pensar, Señor, quiénes éramos nosotros? Al poder pensar, Señor, que nosotros no éramos absolutamente nada. Pero gracias porque fijaste tu mirada en nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque nos llamaste con un llamamiento santo. Y hoy por tu gracia bendita integramos este reino. Hoy por tu gracia bendita integramos la familia de la fe, en donde nos sentimos honrados de formar parte de tu reino, en donde nos sentimos honrados, Señor amado, de que tú hayas fijado tu mirada en nosotros. Permítenos corresponderte, Señor amado, con gratitud. Permítenos corresponderte y que te podamos servir, Señor, para la gloria tuya. Gracias por tu palabra. Te pedimos que la prosperes en el corazón de cada uno de los oyentes. Le pedimos que la prospere, Señor amado, en nuestras vidas, y que esa palabra, Señor amado, pueda producir el fruto que tú deseas para la gloria tuya. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús.
Oramos, Señor. Amén y amén.